El Mostrador, el primer diario digital de Chile, está presentando El Mostrador en la Clave. Hola, estamos de vuelta en El Mostrador en la Clave, siendo las 9:04 de este 30 de marzo, penúltimo día de este mes, agitado mes. Vamos a conversar sobre la postergación de las elecciones para constituyentes, para alcaldes, para concejales y gobernadores regionales. Tenemos dos muy buenos invitados para conversar de esto. A la diputada Alejandra Sepúlveda, que es de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, diputada? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Y tenemos a Gabriel Osorio, abogado, profesor de Derecho Electoral. Fue parte de la mesa técnica del proceso constituyente. Muy buenos días, Gabriel Osorio. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Con hartas ganas de conversar de este tema porque se acaba de cambiar la fecha. Y los salubristas y los expertos por lo menos en salud pública tienen duda de que esa fecha propuesta sea suficiente la postergación. Pareciera que la fecha fue propuesta desde una mirada solamente electoral y no necesariamente combinado con la salud pública, porque ya vamos a estar en el invierno y eso dificulta votar al aire libre, etcétera, etcétera. Ustedes como expertos, ¿qué opinan de esta postergación? ¿Se hizo a tiempo? ¿Se fue tardía? ¿Está en la fecha adecuada? ¿Se debió haber buscado otra fecha? ¿Había otra fecha posible o no la había? Diputada Alejandra Sepúlveda. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿no? Yo creo que estamos en proceso de revisar hoy si entra o no entra al Congreso hoy día en la mañana. Tenemos a partir de las 10, ¿no es cierto?, el que entre efectivamente todo el proyecto, que para nosotros es importante revisarlo entero. Y nosotros en el mes de enero, los expertos que nosotros pudimos escuchar nos planteaban que esto iba a ocurrir, y es por eso que incorporamos precisamente el tercer retiro del 10% en el mes de enero. No fue casualidad, fue algo que nosotros veíamos cómo las cifras iban a aumentar, y no es porque sepamos del tema, sino porque estábamos conversando permanentemente con expertos, ¿no es cierto?, de salubristas en lo que estaba ocurriendo. Frente a esa situación uno decía, bueno, el gobierno, las propuestas económicas, que es donde nosotros más hemos tratado de influir, ¿no? Las propuestas económicas, lo que veíamos que eran absolutamente insuficientes frente a lo que podía ocurrir en enero, los permisos que se estaban entregando, ¿no?, en una cantidad impresionante. Y frente a esa situación nos veíamos una correlación positiva, coherente, con los instrumentos económicos del gobierno. Si esto iba a ir en aumento y la curva, ¿no es cierto?, de inflexión por la vacunación no iba a ser la esperada, o esto se va a dar, ¿no es cierto?, en 1 o 2 meses o 2 meses más. Bueno, esto iba a ocurrir. Y no es que uno sea general, ¿no es cierto?, después de la guerra, pero esto iba a ocurrir y habían de alguna manera sistemas de simulación que lo estaban planteando de esa manera. Entonces, claro, uno planteaba, ¿por qué no corremos las elecciones frente a esta situación? ¿O por qué no se crean, ¿no es cierto?, de alguna manera condicionantes para que la elección pudiera darse con sistemas de seguridad o con sistemas que nos pudieran, ¿no es cierto?, no crear alguna alarma frente al aumento de... Entonces sí, vemos un gobierno que lamentablemente no toma decisiones a tiempo, pero al mismo tiempo un gobierno, ¿no es cierto?, en el cual no entrega las condicionantes desde el punto de vista económico para que las condiciones sanitarias se puedan dar. Entonces sí creemos que el gobierno llega tarde, pero llega además con un paquete económico que es muy parecido al anterior. Por lo tanto, si hacemos la misma cosa vamos a tener lamentablemente el mismo resultado. Y nos vemos, ¿no es cierto?, que la vacuna ejerza, ¿no es cierto?, su influencia o ejerza sus resultados, sino en 1 o 2 meses más. Por lo tanto, incluso el periodo de vacunación o incluso el periodo de propuesta de la nueva elección también podría complicar y no tendríamos o resultados parecidos a lo que hoy día tenemos desde el punto de vista sanitario. Es bien agotador esto, porque se ponen esperanzas en cosas que cuando llegan, la esperanza no era tan justificada, ¿no? Toda la esperanza era en el proceso de vacunación. Ahora que estamos avanzando en el proceso de vacunación,
parece que no es tanto lo que puede aportar, aporta, pero no lo suficiente, y así nos vamos, ¿no? Poniéndonos metas y esperanzas y como que nos damos vuelta en redondo. Gabriel Osorio, tú eres abogado, experto en derecho electoral. ¿Por qué tan presencial tienen que ser las elecciones? ¿Por qué en Chile no se toma la decisión de tener voto remoto? En algunos países se ha hecho y se ha hecho exitosamente, incluso en Estados Unidos se hace por vía de correo, tomando los resguardos adecuados, y es legítimo y la voluntad ciudadana se respeta. ¿Por qué tiene que ser aquí presencial, con domicilios electorales rígidos, cosa que si una persona está en otro lado tiene que viajar a su domicilio electoral para votar? Todo tan difícil. Cuéntanos, ¿eso es posible de cambiar? ¿En quién está eso? ¿Quién tiene que tomar esas decisiones? A ver, en primer lugar yo creo que más que un poco de cuestionar nuestro sistema electoral, hay que pensar que el sistema electoral chileno es producto de un avance democratizador que se inició a principios del siglo XX a propósito de las primeras legislaciones electorales tendientes al resguardo de un proceso limpio, como lo fue la creación de la institución de los apoderados, ¿ya? Es decir, el sistema electoral chileno no es algo que fue dado o que fue inventado durante un determinado periodo, sino constituye el resultado de un aprendizaje de un siglo, ¿ya? Pero estaremos un siglo atrás, entonces. No, en ningún caso. Mire, siempre se ha intentado llevar a cabo, ¿no es cierto?, sistemas distintos de votación, como la votación electrónica, la votación remota, y sin embargo, la experiencia comparada, con excepción de los países del Báltico, ¿no es cierto?, ha sido más bien de intentar proscribir este tipo de sistemas de votación. Más bien lo que se ha intentado avanzar es un sistema de votación, por ejemplo, como lo que sucede en países como Estados Unidos, como ustedes mencionaban a propósito de la votación por correo, pero sin embargo ese tipo de sistemas de votación que no son incompatibles con el sistema de votación vía registro electoral y vía domicilio electoral que tenemos en Chile, por si acaso, no son cosas que sean contradictorias, requieren no solamente grandes reformas, sino una preparación institucional que involucra a empresas públicas como Correos de Chile, ¿no es cierto?, y que también implica una nueva educación por parte de la ciudadanía de cómo ejercer ese derecho a voto, por ejemplo, a través de correo electrónico, que evidentemente en las circunstancias que nos encontramos por el lado de la pandemia, y más aún frente a un super ciclo electoral que recién va a terminar a mediados del año 2022 a propósito del plebiscito de salida del presente proceso constituyente, evidentemente no es posible introducir este tipo de mecanismos, ¿no es cierto?, sin al menos siquiera haber sido probados mediante piloto. Entonces, a ver, el sistema electoral chileno, solo para terminar, el sistema electoral chileno no es un sistema atrasado, por el contrario, es un sistema que ha sido probado, ¿no es cierto?, tanto en su fase, ¿no es cierto?, de transparencia como también de rapidez en la entrega de resultados, pero al mismo tiempo requiere, ¿no es cierto?, de nuevos instrumentos para poder mejorar la calidad de la participación en democracia, pero al mismo tiempo recordemos que nos encontramos frente a dos situaciones excepcionales. Una situación excepcional que dice relación con la pandemia del COVID-19, una situación sanitaria que es especial, pero también una situación política especial que implicó, ¿no es cierto?, generar nuevos hitos electorales como lo fue el plebiscito, como lo es la elección de constituyentes, como lo es finalmente el plebiscito de salida, que evidentemente estresan nuestro sistema. Sí, yo creo que, es decir, lo que me pasa a mí, Gabriel Osorio, es que me da la sensación de que siempre conversamos los temas tarde. Es decir, tenemos un sistema electoral robusto en el sentido que permite garantizar que funciona, que no se altera la voluntad popular, pero anticuado, y que durante todo este año se pudo haber trabajado para mejorarlo, ¿no? Y permitir, por ejemplo, voto por correo, tomando los resguardos y la educación que tú mencionas, pero ya es tarde, pues ya estamos con el evento electoral encima y ya por supuesto no se puede hacer ahora, pero quizás hace un año se pudo hacer. Entonces me da la sensación de esa tardanza, como para completar la idea del sistema electoral
Alejandra Sepúlveda, diputada, dice la oposición, usted es parte de la oposición, advirtió que no basta con correr la fecha y emplazó a la moneda a tomar medidas tanto sanitarias como económicas. ¿Por qué no nos pero yo quiero reflexionar un poco lo que dijo Gabriel, ¿no? Yo creo que porque es cierto, llegamos tarde ahora, pero nosotros también en Chile tenemos esto de cómo tenemos que ir mirando más a largo plazo, ¿no? Claro, en esta circunstancia, en esta coyuntura, llegamos tarde. Y ojo, nosotros en el Congreso propusimos, hubo varias iniciativas para precisamente el voto electrónico, el voto a distancia, el voto por correo. Y ahí fue un poco el CERVEL que dijo, mira, está bien, pero no estamos preparados para esta elección, no, la próxima. Pero bueno, aunque no tengamos pandemia, yo creo que tenemos que ir caminando hacia allá. Tenemos un sistema electoral robusto, que dio certezas, que dio garantías, que tenemos una estabilidad democrática, ¿no es cierto?, en ese sentido, yo diría envidiable para el resto de América Latina. Pero hoy día tenemos que hacer una inflexión, sin duda, tenemos que hacer una inflexión con o sin pandemia. Porque aquí además, ¿cómo estimulamos, no? Que se pueda ir a votar, que se quiera participar, no es que se quiera ir a votar, sino que se quiera participar. Claro, que entonces, se pueda participar, claro, y eso da mayor legitimidad democrática, claro, a la autoridad y a los procesos. Exactamente, y mira, lo que nos ha pasado nosotros, que no sea necesariamente difícil hacerlo, ¿no? Es que yo creo no haya que ir a cambiar de región para ir a hacerlo, por decir algo, ¿no? Yo creo que no es difícil, o sea, a ver, en la simplicidad que uno mira las cosas, ¿no? Pero decir aquí, por ejemplo, en el Congreso hoy día, nosotros estamos votando telemáticamente. Si yo tengo que hacer una transacción, ¿no es cierto?, bancaria hoy día, telemática, yo aplico una clave que tengo que tener, ¿no es cierto?, para poder votar en el Congreso como para hacer una transacción. Entonces, yo sí creo, lo que ha dicho Gabriel, que tenemos que hacer una preparación institucional. Porque el CERVEL nos dice no. ¿Por qué? Porque hay una costumbre, ¿no es cierto?, y hay certeza que te da esa costumbre. Sin embargo, yo creo que tenemos que caminar hacia una preparación institucional que permita, ¿no es cierto?, que tenga una legitimidad, sin duda. Pero somos ¿cuántos electores? Poquísimos en el país, comparado con otros países que han desarrollado este sistema. Sí, yo creo que tenemos que transitar para allá en forma urgente, no solo por el tema de la pandemia, sino por la participación, dado que todavía tenemos, ¿no es cierto?, el voto voluntario. Los jóvenes, yo creo que si tuviéramos una participación de este tipo, bueno, tendrían a lo mejor más ganas, ¿no es cierto?, de poder estar presentes en las elecciones. Y además el poder ampliar el rango de días, ¿no? No solo un día, sino poder tener una semana de votación. Que permitiera saber, ¿no es cierto?, que tú puedes tener esta alternativa en un periodo más largo de tiempo. Y yo creo que hay varias cosas que hacer, y creo que el ser humano, ¿no?, frente a una determinada coyuntura, hace presión al sistema, y bueno, yo creo que a partir de esto lo vamos a cambiar, sin duda. Oye, ya que estamos en esto, después vamos a ir al tema de las medidas sanitarias y económicas, pero sigamos profundizando en esto, porque tiene que ver como de la esencia de la democracia, que el ciudadano pueda participar y pueda decidir, ¿cierto? Y que esa decisión sea confiable, que no sea desvirtuada ni tergiversada, que sea respetada. Gabriel Osorio, como profesor de Derecho Electoral, ¿qué tan difícil es hacer esos cambios? Porque yo veo un CERVEL, toda la ciudadanía ve un CERVEL, un servicio electoral bastante conservador, y siempre dice que es tarde, que hay que esperar, que sale mucho, cuesta muy caro, que, en fin, una actitud más bien conservadora, que en ocasiones no es mala, porque hay que pensarlo dos veces. Pero ¿es tan difícil hacer estos cambios? Tú mencionabas los países escandinavos donde había funcionado. ¿Es tan difícil? Porque debiera ser fácil y fluido ejercer el derecho a voto. Yo mencionaba los países del Báltico, como Estonia, que tienen muy pocos habitantes, pero que, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania el sistema electrónico ha sido proscrito, ¿ya? Ahora, solamente una observación. Yo puedo entender el tema de hacer transacciones vía electrónica, que la votación en el Congreso sea vía telemática, pero también yo soy usuario de Twitter y de repente veo unos niños, ¿no es cierto?, de la provincia del Elqui, en Paiguano, subidos al techo para poder conectarse a internet. O no, pero lo que pasa, Gabriel, perdón, que los que no puedan,
déjame puede terminar. ser presencial también. Pero déjame terminar el argumento, Federico. Déjame terminar el argumento. O recuerde la estafa, ¿no es cierto?, Banco Estado, donde los hackearon y donde miles de usuarios ni siquiera podían acceder a sus cuentas corrientes o cuentas vistas o la cuenta root. Entonces, pongamos las cosas en su justa medida. Una cosa es, por ejemplo, la transacción económica. Una cosa es la votación telemática en el Congreso, donde hay un padrón controlado, 155 diputados, 43 senadores, cuyo voto es público, no secreto, ¿no es cierto?, versus la votación de 14 millones de personas, en las cuales no todos tienen acceso a lo mismo. O sea, ya recordemos que la alcaldesa La Pintana recientemente decía que en su comuna no había internet. Entonces, dicho esto, que no es más que otra demostración de la desigualdad, ¿no es cierto?, en materia de acceso a la tecnología que tiene Chile, ¿ya? Ese tipo de reformas tienen que ser pensadas sobre ese Chile y no sobre el Chile que normalmente uno se mueve, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, el servicio electoral, si bien a veces es conservador, también nosotros, y en ese sentido yo comparto el argumento de que el sistema electoral chileno, en cuanto a transparencia y trazabilidad, ¿no es cierto?, y de escrutinio, debe ser resguardado, pero agregando elementos de participación como los que usted señala, como por ejemplo, ya sea el voto anticipado, ¿no es cierto?, o el voto, ¿no es cierto?, vía correspondencia, siempre manteniendo la estricta necesidad de que sean los propios ciudadanos quienes sean quienes escruten o determinen quién es el ganador de una elección. Recuerde que la confianza en nuestro sistema electoral radica en que somos nosotros mismos quienes dicen quién ganó en cada una de las mesas, ¿ya? Y a diferencia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, como por ejemplo, recuerde usted el escándalo del año 2000, 2002, no recuerdo bien, cuando en el estado de Florida, ¿no es cierto?, las casillas electrónicas fallaron y finalmente tuvo que ser la Corte Suprema de la Florida quien determinó que George Bush fuera el presidente de Estados Unidos, ¿ya? O el año pasado, ¿no es cierto?, vimos cómo Donald Trump decía que la votación por correo era una estafa, ¿no es cierto?, que le habían robado la elección y hasta el día de hoy sigue transmitiendo la misma cantinela. Entonces, ¿debe reformarse el sistema? Sí, pero hay dos cosas que yo creo que son anteriores. Primero, que la política, ¿no es cierto?, que cuando se pide participación en un sistema de voto voluntario, es la política la que tiene que ser atractiva, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado también el sistema democrático debe cumplir con ciertos estándares que no necesariamente cumplen los bancos u otras instituciones, como lo son. Primero, el secreto del sufragio. En segundo lugar, la transparencia del proceso. En tercer lugar, que sean los propios ciudadanos lo que determinan quiénes ganan una elección, ¿no es cierto? En cuarto lugar, la posibilidad de que sean los tribunales, ¿no es cierto?, quienes puedan acceder a cada uno de esos datos y que en definitiva no por tratar de generar mayor participación, el proceso se oscurezca. Bueno, es que tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que lo que hay que buscar son las herramientas compatibles con esos principios que tú mencionas, que faciliten la participación, el tener la voluntad del soberano, la voluntad popular, la voluntad del pueblo de Chile, ¿cierto? Y en la medida que se pueda facilitar, bienvenido sea, porque te voy a poner un ejemplo extremo. Si esta pandemia dura 5 años y vamos a estar en situación extraordinaria y de catástrofe 5 años, ojalá que no, por supuesto, oye, crucemos los dedos, pero ¿qué? ¿No va a haber entonces votaciones en 5 años y con todo el desbarajuste institucional y democrático que significa eso? Evidentemente no, ¿cierto? Entonces, algo hay que hacer que sea compatible con los principios que tú mencionas, que en fondo es la seguridad electoral, que la voluntad no se altere, la voluntad del ciudadano no se altere, ¿cierto? Se respete. Algo hay que hacer, porque hoy día es difícil votar, es difícil participar, hay que levantarse en la mañana, hay que hacer unas colas, si que no estás en tu circunscripción electoral, en tu domicilio electoral, tienes que ir al otro lado, viajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo no vamos a lograr mejorar el sistema, que lo han logrado en otros lados? Yo sé que no en todos, pero en otros lados, para que sea más fácil participar legítimamente y respetándose la voluntad. Por ahí va, yo entiendo la complejidad, Gabriel Osorio, pero creo que es una discusión que hay que dar luego, porque si lo seguimos postergando no se va a dar nunca. Alejandra Sepúlveda. Mira, yo primero decir que si hay algo que vivo, no en la teoría, sino que vivo. Yo represento sectores rurales en la región de O'Higgins y de ruralidad dura.
O sea, cuando yo hablo de que el Entaro, que los niños no tienen, ¿no es cierto?, cómo conectarse en la escuela hoy día, pueden tener su computador en séptimo básico, que se lo están entregando a los niños y niñas, pero que no tienen conexión. Claro que reconocemos esa realidad, pero esa realidad que reconocemos hoy. Y por eso es que la premisa de la preparación institucional es fundamental. O sea, uno dice, bueno, el Ministerio, ¿no es cierto?, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, bueno, ¿qué estamos haciendo ahí? Hay una fibra, ¿no es cierto?, óptica que tenemos que desarrollar, sin duda. Pero cuando uno coloca los ejemplos, ¿no es cierto?, de votación que estamos haciendo hoy día, es un ejemplo que tenemos que desarrollar para que se den las condiciones, ¿no es cierto?, de una elección, para que se den las características lógicas, ¿no es cierto?, de transparencia, de credibilidad, etcétera. Pero yo creo que además que los sistemas electorales pueden ser complementarios. Oye, sí, donde no haya buena comunicación, sí, donde no haya correo, la persona podrá ir a votar a una urna, por decir algo, ¿no? y todos complementarios. Pero el problema es que uno ve que el sistema electoral al final es como decir, mira, no, porque todo está bien, ¿no? Porque todo se ha hecho bien. Pero si tú dices no, nunca vamos a avanzar. Y lo otro es que para mí es muy importante lo de la participación. Hoy día tenemos una participación cada vez menor. Y salvo en el plebiscito constituyente. En ese plebiscito se subió nuevamente. Exactamente, pero no solo por un estímulo, no solo por un estímulo de lo que te atrae el proceso, sino también por la falta de acceso. O sea, cuando tú dices los sectores rurales no tenemos movilización para ir a votar. Algo que es súper básico, no hay movilización para ir a votar. Una persona se puede demorar 1 hora en llegar, pero tiene que pagar 1.500 pesos para poder ir ese día. Entonces, todo eso influye. Entonces la idea es cómo no decir no, por ahí no, sino cómo ampliamos. Y somos 14 millones de habitantes, o sea, nada en términos de si tú comparas con otros países que sí tienen mayores complejidades. Yo lo único que creo es que tenemos que, con pandemia o sin pandemia, de alguna manera modernizar el sistema electoral que hoy día tenemos. Gabriel Osorio, yo te dejé a mitad de camino en tu reflexión sobre esto para que cerremos el tema. No, yo creo que el sistema electoral no debe generar desigualdades en cuanto al acceso. Porque, por ejemplo, se mencionaba de que, bueno, la persona que no tiene acceso al correo, que vaya a la urna. Y si yo pienso en pandemia, entonces las personas que tienen mayor desconexión o menores recursos tendrán que ir a exponerse, ¿no es cierto?, a una urna, mientras otros en la seguridad de sus casas van a poder votar vía correo. Entonces, mire, yo concuerdo con usted en que debe modernizarse el sistema electoral, pero debe modernizarse cumpliendo con esos principios. O sea, esto no es como llegar a implementar un sistema de pago electrónico como Transbank o algo así. Es mucho más delicado porque es de la esencia de la democracia, ¿no es cierto?, cómo estas reglas deben funcionar. Pero además, yo creo que no solamente debemos culpar al sistema, o sea, pero en el año 88 hubo un 89-90% de participación en el plebiscito y en las primeras elecciones también. Yo creo que aquí no podemos decir que es solo la falta de instrumentos para la participación, por lo cual en nuestra democracia, ¿no es cierto?, se encuentran baja en cuanto a participación. Por el contrario, el problema también dice relación con lo que dije en primer lugar, lo atractivo o lo no atractivo de la política, ¿ya? Como también la propia decisión, ¿no es cierto?, del Ejecutivo en su momento cuando se estableció la voluntariedad del voto, porque para mí, al menos en mi opinión, el voto no debería ser voluntario y debería ser obligatorio como pagar impuestos, porque es un deber que uno tiene para con el Estado, uno vive en sociedad. Yo tal vez soy muy antiguo, tal vez muy conservador en eso, pero parece que yo también, porque coincido contigo. No, es que yo soy una persona que estima que el voto no debe ser en ningún caso voluntario, porque es un deber cívico, claro. La voluntariedad, incluso como cuando hablamos de atractivo o no atractivo de la política, incluso hace de que las personas, ¿no es cierto?, que se encuentran en política comiencen a realizar, por ejemplo, promesas que no sean cumplibles, ¿no es cierto? Se puede potenciar incluso más el populismo, sobre todo en un sistema como el chileno, que se encuentra absolutamente cuestionado, no solamente desde el punto de vista electoral, sino desde los cimientos mismos, ¿no es cierto?, de la organización de nuestras instituciones. Valga el primer ejemplo
Constitución debe ser cambiada, así opinó casi el 80% de los chilenos, ¿no es cierto? Y desde ahí entonces tenemos que entrar en la reflexión, que no es solo el sistema electoral, sino también dice relación cómo nuestro sistema político dejó de contestarle las preguntas sobre la democracia a la gente, ¿ya? De cómo nuestro sistema político dejó de estar identificado con la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, y aquí voy a hacer una reflexión política, evidentemente cuando se te otorga, y cuando digo otorga en el sentido jurídico, ¿no es cierto?, porque no el Poder Constituyente estuvo radicado en la Junta de Gobierno en los años 80, así lo dijo la Escuela de Derecho de la Católica en el año 80, poco antes de ese plebiscito, cuando el Poder Constituyente te otorga una constitución como la 1980, y que finalmente nunca hubo una construcción democrática, ni siquiera en transición, para poder, ¿no es cierto?, llegar a una carta que efectivamente fuera el reflejo de las distintas visiones democráticas del pueblo de Chile, es que también nos encontramos en una crisis como la que estamos viviendo hoy, que más allá de la pandemia requiere grandes esfuerzos políticos y de acuerdos sociales, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante Chile y poder reconstruir sus instituciones que tan dañadas se encuentran al día de hoy. Oye, este tema es muy entretenido y muy interesante y muy necesario de conversar y debatir, porque tiene que ver con la salud de la democracia. Y se nos quedó en el tintero, oye, otros muy importantes también, sobre oye, la exigencia que se le estaba poniendo al Ejecutivo para cambiar las fechas. Teníamos varios temas y quedamos a mitad de camino. Sí, oye, yo solo decir que uno, como cuando hacía las pruebas, ¿no?, y aparecía la alternativa a todas las anteriores. Claro, o sea, claro. Yo creo que cómo conjugamos todas las anteriores. Yo recuerdo cuando me tocó votar por el voto voluntario, fuimos 5 los que nos opusimos a que fuera voluntario, porque también entendemos que aquí hay una estructura del deber, ¿no? Entonces era la discusión entre el deber y el derecho. Entonces, quizás para los que somos más, no sé si conservadores, pero entendemos que aquí hay un deber, ¿no es cierto?, con el país, claro con el país. Entonces, fuimos 5 los que votamos en contra y nos sacaron la mugre por eso. Pero yo creo que aquí tenemos que irnos hacia un sistema electoral más moderno, y creo que la pandemia hoy día será, no sé, pues alguna de las cosas positivas que tengamos que sacar de esta elección, ¿no es cierto?, tremenda. Un tema más moderno, y lo moderno no más quita diverso, diverso, y no quita que sea obligatorio, porque es un deber cívico, ¿cierto? Oye, y perdimos la última votación, porque se iba a transformar nuevamente y la perdimos también. Pero oye, como dice el dicho, el refrán popular, solo los burros no cambian de opinión. Exactamente, solo los necios, solo los necios. Diputada Alejandra Sepúlveda, Gabriel Osorio, abogado experto en Derecho Electoral, muchas gracias por esta conversación en este programa El Mostrador en la Clave. Muchas gracias a ustedes. Oye, ahora nos tenemos que ir a una muy breve pausa de unos pocos segundos y ya volvemos. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conversaciones necesarias. El Mostrador en la Clave.